bendecidos por el Señor, porque nuestra bendición no depende de nuestras circunstancias o de nuestras dificultades, si son leves, duras, agudas. Somos bendecidos por el hecho de ya haber sido convertidos en hijos de Dios. Ya eso es nuestra bendición. Somos bendecidos al tener la revelación de Jesucristo. Somos bendecidos con conocer la verdad y saber que nuestro futuro eterno está resguardado en Cristo Jesús. Ya somos bendecidos, no importa las situaciones o las circunstancias que estemos pasando. Así que podemos declararnos, más allá de lo que nuestros ojos nos muestran, más allá también de si nos gusta o no nos gusta lo que podemos hoy estar atravesando, podemos declararnos en bendición. Y esto es una manifestación de fe. La fe sin obras es muerta. Por lo tanto, debo manifestar mi fe. Y qué bueno es que desarrollemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y más en estos tiempos que están duros. Sí, ya el 2020 fue duro. No teníamos a quién consultar con respecto a qué se tiene que hacer en base a la experiencia de algún familiar que vivió lo que el planeta vivió. Todos teníamos que empezar de la inteligencia, aportar las soluciones al problema. Se podía ir a la historia, buscar qué se hacía, qué se hizo en esos momentos, pero digo que no teníamos a un padre que nos diga o a un abuelo que nos cuente, porque todos estábamos el año pasado comenzando con este tema de la pandemia, una dificultad que para nuestro tiempo y nuestra generación era como novedosa, ¿sí? Y ahora en los próximos días, se decretó en nuestra nación, en nuestro país, en la República Argentina, que a partir de hoy hasta el 30 de abril vamos a tener que concentrarnos hasta un máximo de 20 personas. Es decir, que los cultos presenciales que estábamos haciendo con una capacidad ya limitada y con distanciamiento, ahora se reduce sí o sí a 20 personas. Así que estén atentos porque seguramente después de mañana vamos a estar enviándoles un comunicado acerca de qué va a hacer la iglesia con respecto a esto y cómo vamos a continuar. Así que estén atentos porque se van a venir algunos cambios y algunos ajustes debido a esta situación donde, la pandemia ha vuelto con una segunda ola muy fuerte, y acorde a las resoluciones de nuestros gobernantes, más de 20 personas no podemos estar en un recinto. Así que eso obviamente nos trae tener que, con inteligencia, cumplir la ley y cómo podemos hacer para continuar, porque hay un mandamiento muy claro que nos habla en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, haciendo referencia a la venida de Cristo. Y nosotros sabemos que el arrebatamiento, el encuentro de la iglesia con el Señor Jesucristo es en cualquier momento. Los tiempos ya están cumplidos. Los tiempos están cumplidos. El Señor viene en cualquier momento por nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de congregarnos? Por lo tanto, a través de la razón, de la inteligencia, del discernimiento, obviamente hemos utilizado todas las herramientas habidas y por haber para mantener la coinonía, la comunión, sin afectarnos, porque obviamente estamos en un contexto de pandemia, así que el año pasado nos vimos forzados, pero con una bendita locura, a hacer una gran inversión para poder hoy transmitir de la manera que lo estamos haciendo en vivo, de modo que como no podíamos
vernos, reunirnos, porque estaba restringido. Utilizamos las redes sociales y la Iglesia de Cristo salió a la nube. La Iglesia de Cristo salió a las redes. Todos los pastores, todas las congregaciones se tuvieron que ver forzadas a esa modernización que permitió, a través de la tecnología y las redes sociales, mantener el vínculo. Aunque claro está que el pastor que muchos escuchamos, o esos pastores que muchos escuchamos por internet, no son tus pastores ni mis pastores. Tenemos que congregarnos, pero ante esta situación, obviamente por fuerza mayor, buscamos alternativas a través de que, por medio de ellas y las distintas herramientas que implementamos, Facebook, YouTube, WhatsApp, todo lo que teníamos a nuestro alcance para mantener la comunión, la contención y poder así llevar adelante lo que hoy quizás no podemos hacerlo de manera presencial. Pero no te acomodes, decirle que está a tu lado, no te acomodes mucho. Ojo con el piojo, porque hay muchos que quizás ya se han empezado a acomodar a este sistema de lo virtual, a este concepto de iglesia virtual, y obviamente que para muchos es más cómodo. Descubrieron que de manera virtual pueden participar de los cultos de otras congregaciones que, bueno, tienen otras particularidades, o descubrieron que pueden escuchar a otros pastores que dan muy buenas enseñanzas, pero no nos confundamos. Lo que las iglesias hoy pueden estar ofreciendo son contenidos, son prédicas, son enseñanzas, son estudios, pero no dejan de ser contenidos. Ahora, el pastor que uno puede estar escuchando no es tu pastor. ¿Por qué? Porque el pastor está para edificar, para exhortar, para acompañar, para bendecir a los hermanos, instruirlos en la fe, ayudarlos a su crecimiento espiritual. El pastor que uno puede estar escuchando en las redes sociales es simplemente una gran enseñanza, es un gran pastor, pero no suple a tu pastor. Por eso digo, no nos acomodemos a este sistema virtual. Hoy lo hacemos por fuerza mayor y porque lo tenemos que hacer por amor al prójimo, por solidaridad y por amor propio. ¿Sí? Debemos cuidar a nuestros mayores, debemos cuidar a aquellos que tienen problemas de salud, debemos cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, solidariamente y por amor a uno mismo también tomamos medidas de precaución. Por eso que nosotros acompañamos a las autoridades en las medidas que toman, porque entendemos que lo hacen de buena fe. Y nosotros de buena fe también nos ponemos a disposición y enseñamos, pero no dejando de congregar. El hecho de poder congregarnos virtualmente, el culto virtual, lo que hemos llamado culto virtual, no nos confundamos, no es un culto. Le hemos dicho cariñosamente, es un culto. Sí, porque nos juntamos en casa, estamos en familia, adoramos, cantamos, recibimos la palabra como si estuviéramos sentados en el templo, en el auditorio, participamos de la comunión, pero eso no es un culto, porque eso no es tampoco la actividad de una iglesia. En la iglesia hay coinonía, hay impartición, el congregarnos como iglesia tenemos el vínculo del amor, de la fe que nos une, donde interactuamos entre nosotros, donde compartimos. Es un lugar específico donde podemos relacionarnos. Así que el tener que vernos obligadamente a través de las redes sociales, de una pantalla y comunicarnos virtualmente, eso no debe jamás sustituir el congregarse. Por eso que ni bien se pueda, ni bien puedas retomar la vida de iglesia, la debes retomar. Porque el peligro está cuando nos acomodamos y queremos llevar una vida de iglesia virtual. No, eso no es lo que Dios planeó, planificó. Pero obviamente estamos a favor de que en el contexto en el que nos encontramos, bueno, hagamos uso de lo que hay.
Pero la advertencia es, no cambies lo bíblico por la comodidad, ¿sí? Porque es mucho más cómodo, claro, estamos en casa, en chancleta, en pantalones cortos. Algunos dirán, pero el pastor estará predicando con corbata y saco y tendrá pantalón corto debajo. No, si yo me subo allá arriba van a ver que estoy vestido de pie a cabeza. Pero claro, la comodidad del hogar ha tentado a varios, y ha confundido a otros también. Entonces, si bien tenemos en los próximos días semanas duras que tenemos que juntos acompañarnos y bendecirnos con sabiduría, inteligencia, discernimiento, entonces sigamos fortaleciendo el vínculo de la fe y del amor a través de las herramientas que tenemos, pero no entremos en fase modo comodidad, ¿sí? No entremos en modo avión donde, qué lindo acá de casa, tomando unos mates, comiendo una torta, vamos a escuchar al pastor, hablamos, nos reímos, nos paramos. No, eso no puede suplir un culto presencial ni la vida de iglesia. Amén. Dicho esto, habiendo ya dado el anuncio acerca de lo que va a venir y que les pedimos que estén atentos, de modo que sepan cómo nos vamos a manejar, porque vamos a enviar comunicados informando, vamos a ir a la palabra que deseo compartir con ustedes en esta hora. La verdad que yo no soy profeta ni hijo de profeta, como está esa frase bien establecida entre muchos predicadores, pero la verdad es que no puedo dejar de compartir lo que Dios pone, la carga que Dios pone en mi corazón. Obviamente que como pastor, también como maestro en la palabra, cuando tengo que dar clases de teología, cuando tengo que dar clases de discipulado, cuando tengo que dar un material didáctico bíblico, lo expongo, lo doy, porque para eso me he preparado. Ahora, cada vez que tomo este rol de ser un comunicador de parte del Señor, no puedo fríamente agarrar unas hojas de teología o algún discurso bíblico y darlo como porque sí. Ya que si bien puedo hacerlo, yo me siento mal. Yo necesito hablar lo que hay en mi corazón. Así que ruego al Señor que Él me dé la sabiduría para poder transmitir lo que tengo y que sea de bendición a tu vida. Ya que nosotros los pastores estamos para animar, consolar, pero también exhortar. En estos tiempos donde muchos creen que los pastores tienen que ser unos cuasi animadores de iglesia, que tienen que ser tipo unos coach, que tienen que animar constantemente, y guarda si el pastor me reprende o el pastor me llama la atención o el pastor me dice algo que no me gusta porque me voy. Y bueno, no es esa la función de la iglesia, del pastor, del hermano, no es esa la función. Nosotros como pastores, y yo como pastor que amo a mis hermanos, ¿qué más deseo? De hecho, les cuento una inferencia, yo me desvivo por dar mensajes de ánimo, de aliento, de fe, de esperanza, pero bueno, también a veces tengo que decir algunas cosas que las tengo que decir, pero no por alguien en particular o por alguna situación en particular, aunque si hubiera algo que lo amerite también lo haría. Pero bueno, tengo que hablar lo que el Señor pone en mi corazón y espero que lo que vaya a hablar hoy te sea de bendición. En Santiago 3:11 dice, ¿acaso una fuente por la misma abertura puede echar agua dulce y agua amarga? En el versículo 12, ¿acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Es decir, no se puede ser ni chicha ni limonada, o somos o no somos. Y yo creo, porque estoy convencido por la palabra, que si uno se ha convertido al Señor, esa persona es salva. Pero si una persona solamente está convencido, esa persona no es salva. Y el Señor habló que el trigo crece con la cizaña y la cizaña con el trigo. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Y nosotros como pastores no tenemos la autoridad ni la delegación para decir, este es cizaña, este es trigo, este ha nacido de nuevo, este se ha convertido, no, este es un convencido. No podemos, porque hasta el último minuto
puede haber salvación hasta el último minuto. Nuestra función como pastor es levantar una iglesia crecida en Dios, lleno de convertidos, y muchos de los convertidos han sido primero convencidos, que vinieron, que se convencieron y que le entregaron al Señor su vida, todo su corazón, porque Dios habla en una metáfora, en una parábola, que Dios a algunos llamó a las 8 de la mañana, a otros al mediodía, a otros a la media tarde, y a otros por ya terminar el día de trabajo, a 5 minutitos de terminar, y a todos le dio la misma paga, haciendo referencia a la salvación. Hay quienes se convierten a Dios después de tener 20 años de iglesia, hay quienes se convierten a Dios en el primer día que entraron a una celebración, hay quienes se convierten en iglesia, porque tenemos que decir que la iglesia somos nosotros, y se convierten a Dios. Algunos a temprana edad, a los 14 años, a los 8 años, otros se convierten a los 60, a los 70, otros quizás se convirtieron antes de dar su último suspiro. Nuestra función como pastor entonces no es andar indagando quién es trigo limpio, cizaña, porque no tenemos ese don, ni ese poder, ni nada de parte de Dios para hacerlo. Simplemente tenemos que presentar una plataforma para que el mensaje de Cristo sea predicado, las enseñanzas, los mandamientos del Señor sean expuestos, que los cristianos que realmente quieran servir al Señor, convertirse y ser hijos de Dios lo puedan hacer. Y después están aquellos cristianos que se han convertido, pero no han producido los mismos frutos, porque por diversas razones o motivos que no vamos a poner a decir ahora, no lo podemos poner a hablarlo porque nos vamos de tema. Algunos han fructificado al 30, otros al 60, otros al 100 por 1. Lo cierto y lo verdadero es que Dios espera, como dice en el libro de Amós 5:24, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. El Señor espera de nosotros que nuestro fruto de verdad, nuestro fruto de justos, fluya y corra como agua limpia, como agua limpia. Justamente el título de este mensaje podría ser llamado Aguas Estancadas. Es que digo que algunos van a ser salvos, pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:15 que van a ser salvos como por fuego, que si bien su obra va a ser pasada por el fuego y no van a tener un galardón, pero bueno, van a ser salvos. Y sí, a propósito he hecho este silencio. ¿Por qué? ¿Por qué? Si pudiendo ser salvos con dones y galardones de parte del Señor y alabanzas de parte del Señor, bien, fiel, siervo, bueno, fiel, van a haber muchos que van a llegar con la lengua afuera. Sí, es que por alguna cuestión de la vida, sus aguas que eran en su momento transparentes, por situaciones externas a ellos o no, sino más bien también internas, fueron influenciados a tal momento que sus aguas, que en un principio habían sido aguas de conversión, agua de santidad, agua de justicia, agua de verdad, agua de consagración, agua de honestidad, aguas de servicio, aguas de amor, aguas de prudencia, aguas puras, santas, empezaron a contaminarse de a poco ese color celeste azulado empezó a teñirse de un verde aguado. Ese brillo que tenía esas aguas empezó a perder su transparencia, su color, y cada vez empezó a ponerse esa agua más verde. Y hemos notado desde el principio, desde el Génesis, ya sea con Adán y Eva, Abel y Caín, y así un montón de personajes hasta el día de hoy, es que muchos comenzaron bien, el rey Saúl, por ejemplo, pero terminaron mal. A veces no es el tema comenzar bien, el tema es terminar bien. Se puede comenzar ahí, a las patadas, ahí a los pelos, pero
El tema es terminar bien. Yo festejo si hay comienzos que empiezan de 20, pero más se festeja si el fin es también como el comienzo, porque lo importante entonces no es comenzar, sino es terminar, y es terminar bien. Así que hay muchos, como por ejemplo he dicho el ejemplo de Saúl, que comenzó bien. Realmente, si vamos a la historia bíblica, comenzó bien, pero terminó totalmente mal, pero mal. Así que en muchos casos el agua ya pasa a ser marrón, y cuando el agua es marrón, los que más o menos tenemos un poquito de conocimiento de piletas, sabemos que esa agua ya es irrecuperable. Hay que vaciar la pileta, sacar el agua y poner agua nueva. Aunque quiero decirte que para nosotros los hombres lo que es imposible, para nuestro Dios nada es imposible. Nada. El Señor no vino a juzgar ni a condenar. Él vino a salvar. El tema es que si vamos a salvarnos, que no perdamos en el camino, que no haya pérdidas en el medio, que tus aguas no lleguen a corromperse. Y si analizamos espiritualmente esto que estamos hablando acerca del agua, estamos haciendo una metáfora, como bien leímos en los pasajes bíblicos que tenemos en Santiago capítulo 3, versículo 11 y 12, que son metáforas. Yo también estoy siguiendo ese mismo sentido de la metáfora, donde el agua somos nosotros y el color del agua es la calidad. El agua es nuestro corazón, nuestra esencia, nuestro ser interior, nuestro deseo, nuestras pasiones, nuestros anhelos, nuestros gustos. Esa es nuestra agua, lo que nosotros somos, representamos. Pero el color de esa agua representa la condición en la que nos encontramos, donde el color transparente, azul marino, bueno, estamos hablando de una vida santa y consagrada conforme a la voluntad de Dios. Un agua media verdosa es ese creyente que está yendo a la iglesia, pero no se está manejando conforme a la verdad revelada de la palabra del Señor. Se maneja por sus impulsos, por sus ideas, se maneja por lo que él piensa, porque el Señor me dijo, y con el Señor me dijo tantos dicen tantas cosas donde el Señor no dijo nada. Eso es motivo de una prédica también, porque están aquellos que hablan, el Señor me dijo, para manipular. Están aquellos que dicen, el Señor me dijo, para encubrir. Están aquellos que dicen, el Señor me dijo, porque ingenuamente creen que de verdad el Señor les dijo. Pero la palabra profética más segura es las Escrituras. Dios hoy, en el día de hoy, no está hablando como norma de una manera inspiracional, sino más bien Él está hablando a través de la iluminación de su palabra. El Espíritu Santo nos ilumina. No es que el Espíritu Santo te inspira y te habla, ¿sí? Pueden haber dones como que acompañen a ciertos ministerios, como el ministerio profético, y está el don de ciencia, el don de revelación. Pero no es que viene el Espíritu Santo y te dice de forma como una regla. Sí hay excepciones, claramente, pero son excepciones, no es la norma. No es que Dios me levanta a la mañana y me dice, hola Abel, ¿cómo estás? Choque los 5. Mira, quiero decirte que hoy vas a tener un gran día porque yo estoy contigo. Y me lo dice a mi mente, a mi oído, como si fuese una voz hablándome. No, eso no es el habitué del Señor, ni hay ministerios especiales que lo reciban como, pará que estoy decodificando el mensaje del Señor. Eso o es ignorancia bíblica o es, como les dije, una manipulación de parte de malas personas que intentan imponer un poder que la Biblia no lo está dando, como si fuese ese poder que fluyó en los antiguos profetas del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento nada tiene que ver con los del Antiguo, porque Jesús dijo que los profetas y la ley fue hasta Juan, el Bautista. Se terminó. Ahora viene la era de la iglesia y el Señor se mueve de otra manera. Que pueda haber excepciones para que Dios a ciertos ministros les dé indicaciones particulares, como cuando el Espíritu Santo habló a la iglesia y le dijo a Pablo, apartadme a Pablo y a Bernabé. Claro, hoy es necesario.
Hoy es necesario, perdón, en aquel momento era necesario, cuando Dios le dijo a Ananías, ve y busca porque instrumento he escogido a este hombre que está ciego, ve a la calle que se llama derecha y ahí encontrarás a Saulo y orarás por él, recobrará la vista. Claro, hoy Dios no necesita eso, puede hacerlo si Él quiere a través de dones de revelación, de ciencia, pero hoy ya tenemos la palabra profética más segura que es las Escrituras. No es que el Señor anda hablando así, estoy escuchando del Señor palabras. No. Vuelvo a repetir, o porque hay una manipulación perversa en el medio, o hay una ingenuidad y falta de conocimiento bíblico, porque Dios no se mueve por las impresiones de las personas. Dios se mueve por su palabra. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué voz? ¿La que yo creo subjetivamente que en mi corazón Dios me está hablando o la que Dios en forma objetiva dejó en las Escrituras? Obviamente que es la que Dios dejó en las Escrituras. Yo, si creo en Dios y soy una oveja de Cristo, yo me voy a guiar por las Escrituras porque no necesitamos más nada, porque fue eso lo que el Señor preparó para nosotros. Ahora, si fuera necesario una intervención del Espíritu Santo, como en el caso del apóstol Pablo con Bernabé, entonces sí podría ser necesario, como cuando, por ejemplo, el Señor le habló a nuestro obispo, el doctor Edgardo Montenegro, y le dijo, ve a Varela, al centro de Florencio Varela, porque Varela está lleno de fabuleros, y eso no fue una voz que él oyó mística en su mente, o una impresión de pensamiento en su corazón, sino que fue una voz audible. Tanto es así que él tuvo que ir al diccionario y buscar el significado de la palabra fabuleros. Y fabuleros habla, entre las otras acepciones que tiene, otras formas de uso que tiene, justamente que una persona fabulera es aquel que alimenta una relación falsa, que cuenta cuentos, pero sobre todo una relación falsa. Hay mucha gente que alimenta relaciones falsas y era necesario que el Señor levantara a Santa Iglesia del Señor para sus propósitos en Florencio Varela Centro, porque estamos acá, en Florencio Varela Ingeniero Alam, y aquí tenemos el Colegio Jesús de Nazaret, y aquí tenemos una hermosa congregación que tiene 47 años, el Colegio Jesús de Nazaret que tiene como 34 años, con más de 1.500 alumnos, pero era necesario. Y así como el Señor le habló de manera sobrenatural al obispo para que fundara la iglesia que yo pastoreo hoy en la actualidad junto con mis padres, obviamente, no es que el obispo se jubiló. Yo soy un compañero y un acompañante y un servidor de él y servimos allí. Él sigue siendo el obispo de la iglesia. Pero era necesario. Como fue necesario cuando también el Señor le habló y le dijo que tenía que ayunar 40 días y 40 noches, el ayuno del Señor Jesús. Es decir, que cuando el Espíritu Santo va a hablar de manera sobrenatural, no lo va a hacer para decir cosas que ya sabemos por las Escrituras, sino porque son necesarias. Hoy quizás Dios no levantaría a un Ananías como cuando tenía que ir a orar por Pablo. Hoy tranquilamente Dios puede usar el Facebook para contactar siervos. No necesariamente con una visión, pero si debería venir, viene. El tema es cuando hay personas que se meten y se dejan llevar por estas otros que dicen, el Señor me dijo. Cuando alguien te diga, el Señor me dijo, pensalo 2 veces, pensalo 4 veces, vení a hablar con tu pastor, charlalo conmigo, que para eso estamos, porque yo estoy para educarte en la palabra del Señor, estoy para enseñarles en la palabra del Señor, de modo que estés firme y que no caigamos ante el engaño de nadie. Así que podemos decir que por factores externos, el agua limpia que corre en nosotros puede empezar a ser, obviamente, aguas estancadas, porque probablemente pudimos haber sido engañados. Hablamos de terceros, ¿no?, que nos afectan. Alguien que nos abandonó.
Nosotros, los adultos espirituales en el Señor, estamos para cuidar ese tesoro que Dios puso en nosotros, que el Señor puso en nuestras manos. Y Dios también puso algo en tus manos, tu familia, tu trabajo, tu iglesia, tus dones, el ministerio, las personas que Dios puso a tu cuidado, tu célula, tu ministerio. Salgamos del formato de iglesia, tu casa, tus hijos, tu esposa, lo que Dios puso a tu cuidado, ¿sí? Todo eso puede, de alguna u otra manera, ser variantes que influyan negativamente, pero nosotros tenemos que tomar la responsabilidad para que nada nos penetre para contaminación. Porque si algo nos contamina a nosotros que estamos en autoridad, papá, mamá, esposo, esposa, ministro, líder de célula, para aquellos que cumplen un ministerio en la alabanza, en la escuelita bíblica, si dejamos que factores externos nos contaminen, los que están abajo nuestro los van a padecer también. Y ahora que estamos en este tiempo, como hablaba al principio, de coronavirus, del COVID-19, hemos visto después de ya un año y monedas que ha afectado mucho a muchas personas. El encierro trajo un estrés, la pérdida laboral, la pérdida de seres queridos. Realmente este tiempo es difícil. Para algunos fue menos leve, para otros fue mucho más intenso, para algunos fue menos doloroso, para otros fue extremadamente doloroso. Y he visto cómo muchos cristianos fueron influenciados negativamente y dejaron que esa influencia negativa se apoderara de ellos a tal punto que también han salido a tomar decisiones que no correspondían conforme al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Algunos tomaron decisiones que sí correspondían conforme al plan de Dios y a la voluntad de Dios, pero ahora focalicémonos en cuántos miles de millones de cristianos han tomado decisiones dramáticas, malas, guiadas por sus impulsos humanos, por esas influencias negativas que los dominaron y que empezaron a corromperlos, porque un agua estancada es un agua corrupta. Un agua estancada es un agua que lamentablemente se está echando a perder o se echó a perder. Se echó a perder porque desde afuera pudieron haber venido desencantos, abandono, engaños, pretensiones personales, ¿sí? Porque hay pretensiones que no son de Dios, sino que son nuestras, y le dimos más importancia a esas pretensiones que a la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a guiar conforme a su palabra. El Espíritu Santo te va a guiar conforme su palabra. Y por algo Dios estipuló a los pastores, a los líderes, a los obreros, a los mentores, para que puedas tener a quién consultar, para que puedas tener a quién hablar y recibir un consejo sabio. En esta etapa de pandemia, yo la verdad no puedo ser el pastor de 500 platos barajando 500 cosas porque no soy Dios. Y si Dios me hubiera dado dones para poder barajar 500 problemas a la vez, seguro yo estaría barajando los 500 problemas a la vez. Estoy barajando como pastor lo que mi capacidad humana me permite y aplico inteligencia y aplico sabiduría y aplico conforme a mi saber y entender lo necesario para llevar adelante, y constantemente estamos pensando cómo llevar adelante en base a esta situación la congregación. Porque ustedes saben que nosotros no tenemos ningún interés económico sobre nadie. Así que yo no voy a estar utilizando la palabra del Señor diciendo, hermanos, no dejen de congregar, porque necesito que vengan a congregarse, porque la iglesia tiene presupuesto, la iglesia tiene gastos, la iglesia necesita ser sostenida, solventada, el pastor se puso en cuentas y hay que pagar. Entonces no voy a hacer una convocatoria para decirles, hermanos, vengan, porque detrás puede estar la intención económica detrás. Que muchos lo han hecho, pero bueno, no quiero hablar de otros, simplemente hablo de nosotros, que estamos trabajando de la mejor manera, con un espíritu verdadero para conducir
la iglesia, pero las aguas de tu corazón, por más que hayan a tu alrededor un ambiente que las agite, es tu propia responsabilidad cómo las tenés adentro en tu ser. Porque hablemos de procesos internos, hablemos de situaciones internas. Nuestras propias acciones, que muchas veces las justificamos por el ambiente. Y obviamente que el ambiente cuenta, obviamente que el ambiente cuenta. Porque el ambiente te puede llevar a la horca o el ambiente te puede llevar a la salvación. Judas, el apóstol Judas, quien traicionó a Jesucristo, él se había arrepentido de lo que había hecho. Por eso que cuando vio lo que estaba aconteciendo, que no era lo que él esperaba, que no era lo que él había pensado, o si era eso, se arrepintió a tal punto que fue a los sacerdotes y les tiró las monedas, diciéndole, ya, terminen con esto, no quiero su moneda, y se las tiró. Ese hombre, veo que estaba arrepentido de lo que hizo, pero se equivocó en el lugar al que fue, porque él fue a los sacerdotes. Si hubiera ido a Cristo, Judas quizás no. Si hubiera ido a Cristo arrepentido, Cristo lo hubiera restaurado. Así como el Señor perdonó al que estaba a su derecha y que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y el Señor Jesús le dijo, conmigo hoy estarás en el paraíso, diciéndole, sí, eres salvo porque me supiste reconocer como tu Salvador. Mirá si el lugar no cuenta. Si Judas hubiera ido a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, y se hubiera quebrantado y le hubiera dicho, perdóname, Señor, por lo que hice. Perdóname, Señor. El Señor lo hubiera perdonado si el Señor nos ama. Pero está establecido que nosotros tenemos libre albedrío y nosotros decidimos con quién juntarnos y con quién dejar de juntarnos. Está decidido que tenemos el libre albedrío para que nosotros decidamos si queremos ir a las personas indicadas o a las personas no indicadas. Obviamente que Judas fue a las personas no indicadas porque él creía que eran las personas indicadas. Por eso que quiero hablarte acerca del discernimiento y ya voy terminando. El discernimiento. El discernimiento es fundamental para que no te hagan pasar gato por liebre. El discernimiento es fundamental para que no te engañes. Maldito el hombre que confía en el hombre. El discernimiento es fundamental para saber quiénes son los enviados de Dios y quiénes no lo son. El discernimiento es fundamental para conocer los planes, los propósitos y los tiempos de Dios o ignorarlos si no tienes discernimiento. Es fundamental para que nuestras aguas no se contaminen, que tengamos discernimiento. Porque te voy a decir esta gran verdad. Yo te hablé al principio y te dije que los convertidos se salvan, los convencidos no se salvan. Yo no puedo saber quién es salvo y quién no es salvo. Yo solo sé que el que se convierte es salvo. Pero los que se contaminan es porque no son tan salvos. Se contaminan los contaminables. Por algo que en el cielo, cuando Satanás se rebela contra Dios, Dios podría haber agarrado a Satanás y le hubiera dicho, vení acá, a ver qué te pasa, vengan todos los ángeles, hagamos juicio a Satanás. No, Dios dejó que Satanás siga para que se contaminen los que sean contaminables. Por eso que Dios no pudo frenar a Judas. Porque Judas tenía que decidir a dónde iba a ir, con quién iba a ir, a quién iba a pedir ayuda. Mirá si el lugar no es indicado, mirá si el lugar no es totalmente fundamental. Y ahí tenés una tercera parte de los ángeles que se unieron a Satanás y allá los tenés a todos perdidos, condenados a la muerte eterna, despojados de la gloria y de la santidad que tenían, arrojados a la tierra. El profeta Daniel dice que para nuestros tiempos muchos andarán de mal en peor, pero que los santos serán santificados. Es decir, que los santos se van a ir de purificación a purificación. En cambio, los corruptos seguirán siendo corruptos tras corruptos. Así que
aquel que cree que las situaciones pueden ameritar una justificación, se equivoca. Hay una frase que dice, la misma agua que hierve y que ablanda la papa, endurece el huevo. Depende de lo que uno tenga en el corazón. Si te has convertido, si has sido transformado por el Señor, entonces la misma situación de fuego va a hacer que de ti salga lo mejor. Y para los convencidos, para las cizañas, para los que están decidiendo mal y que creen que porque no tienen discernimiento, esa misma situación los va a llevar al error. Unos van a ir por un lado y otros irán por el otro lado. Algunos tomarán el camino correcto y otros el incorrecto. Entonces estamos en el medio y, pastor, ¿cómo yo sé si estoy tomando el camino correcto? Bueno, si eres sensible a la palabra del Señor y eres humilde y eres sensible al Espíritu Santo, entonces el Señor te va a ayudar a guiar y a entenderte y a entender, no solo a entenderte, sino a entender. Y el Señor te va a dar luz y revelación y el Espíritu Santo te va a mostrar por medio no de tu propia ocurrencia o de mi propia ocurrencia hablando para mí mismo, sino de su palabra y del cuerpo que es Cristo. Nosotros no somos llaneros solitarios, nosotros no nos podemos cortar solos, nosotros no podemos decir, sí, pero ¿sabes qué? Yo disiento. No, mirá, somos un cuerpo, tenemos la palabra, esta es la enseñanza de las Escrituras. Y la enseñanza es firme. Y aquel que dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, porque hay mucha gente que es muy rápido para equivocarse. Uno como pastor se arma de paciencia y ora por esa persona para que Dios le dé discernimiento, sabiduría, entendimiento en la palabra. Porque Dios es el que ha puesto a los pastores para la edificación de los santos. Dios no puso a los santos para la edificación de los pastores. Porque hay muchos santos que quieren ser los maestros de los pastores. No, los santos son edificados por los pastores. Los pastores, yo no soy pastor de todas las iglesias. Yo soy pastor de ustedes, mis hermanos. Nosotros, la familia pastoral, somos pastores de la congregación. Yo soy un pastor dentro de la obra del Señor en un rebaño que se llama Santa Iglesia del Señor, pero no por ser pastor de Santa Iglesia del Señor yo voy a ir a la iglesia de la vuelta y les voy a decir, ustedes hagan lo que yo les digo, no, porque Dios ya levantó allí otros pastores. Yo estoy dando este mensaje para Santa Iglesia del Señor y para aquellos que reciben la palabra, para que sea instructiva. Así que nosotros necesitamos tener discernimiento para oír la palabra del Señor. De modo que el Señor esté al control de tus acciones, de tus decisiones, de tus conversaciones. De modo que el Señor esté al control para que no sufras pérdida. Porque si haces algo que no esté en la voluntad del Señor y eres un convertido, y bueno, sí, vas a ser salvo, pero vas a sufrir pérdidas. ¿Para qué vas a sufrir pérdidas innecesariamente si puedes estar siempre en victoria? Puedes estar siempre en ganancia. ¿Por qué vas a estar en pérdida cuando Dios tenga que disciplinar? Dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, que algunos, porque hacen lo que quieren, entonces Dios les tiene que enviar tribulación. Y muchas de esas tribulaciones pueden ser enfermedades, pérdida de trabajo. No sé, hay muchos hermanos que aman a sus autos. Y está Dios, el auto y la familia. Y si uno tiene un amor muy fuerte hacia algo y encima estamos haciendo mal las cosas, y Dios puede agarrar y te puede dar una bollona al auto. No digo que todos los choques sean disciplinas de Dios, no digo que todas las enfermedades sean disciplinas de Dios, no, digo que el Señor al que toma por hijo lo azota y lo disciplina, no lo deja sin corrección, pero eso puede traer una pérdida. A diferencia de cuando yo era chiquito y quizás veía cuando mi mamá agarraba a alguno de mis hermanos, el gozo que fluía mientras veíamos cómo un hermano mío recibía su merecido por portarse mal, el gozo que nos venía, no sé por qué, era inefable.
Era una alegría. Nosotros siempre fuimos muy buenos hermanos, pero era como que, viste, le hacíamos muecas, todo, y que mi mamá no nos vea porque lo hacíamos detrás, porque si nos veía, nos agarraba a nosotros también. Entonces cuando veíamos que, no sé, supongamos, mi hermano mellizo, mi hermano Luca, recibía su merecido, de atrás estábamos todos haciendo pavadas, como que lo estábamos gozando. Cosa de chicos. La verdad que si el Señor hoy tuviera que disciplinar a alguno, eso no sería motivo de gozo de nosotros. Todo lo contrario, nos llenaríamos de tristeza. El Señor a muchos los ha disciplinado y dejaron de recibir. Cristianos que recibían, dejaron de recibir por ignorancia, dejaron de recibir por prejuicio, dejaron de recibir por orgullo, dejaron de recibir por predisposición del corazón. A mí me ha pasado un montón de veces que si vos decís blanco, no, porque es blanco. Pero si después decís negro, no, porque es negro. No importa lo que vos digas, ya tiene una predisposición. Entonces, ya sea que vos digas amor, no, mirá, está hablando de amor. Si vos decís no, disciplina, no, mirá. Esas son las predisposiciones del corazón. Entonces, ya se salen por su humanidad, por su sensibilidad a la carne y no al espíritu, se salen de la perfecta voluntad del Señor y dejan de recibir. Amado, yo no quiero que dejes de recibir nada de parte del Señor. Yo no quiero que te estanques, no quiero que te detengas, no quiero que tu crecimiento se bloquee, porque dice la Biblia que a algunos Dios los tiene que disciplinar de tal mundo que la disciplina implica su propia muerte. Por eso dice el apóstol Pablo que algunos están enfermos, debilitados y otros duermen. Es una forma de decir que ya están muertos. Así que, amados, es hacer la voluntad de Dios, no es buscar estrategias. Para mantener nuestras aguas puras en Dios no hay que buscar estrategias. Están llenos de cristianos buscando estrategias y dentro de las estrategias es poner un montón de luces de colores, que yo no estoy en contra de las luces, ¿no? Pero si el centro de atención no es la palabra, no es el arrepentimiento, no es la voluntad de Dios, no es la sujeción a la palabra de Dios y el centro de atracción son las luces de colores, te puedo asegurar que cuando se apaguen las luces aparecen 3, 4 embarazadas en el medio. Porque no se llena de gente que está arrepentida, sino que están convencidos que es buena onda, que copado los chicos de la iglesia, sí, los chicos de la iglesia, pero después aparecen las panzas antes de tiempo. Pueden aparecer por otra causa también, por inmadurez, pero si nosotros vamos a volcar a estrategias humanas, entonces, y no buscamos la guía del Señor, después aparecen los problemas. Amado, el discernimiento no te puede faltar. El discernimiento no te puede faltar. Ese discernimiento nos llevará día a día a la transformación de Dios en nuestras vidas, para que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Realmente el discernimiento, no solo el conocimiento, el discernimiento. El conocimiento puede venir y es necesario, obviamente, es hiper necesario el conocimiento. Pero el conocimiento por sí mismo no sirve para mucho. El discernimiento sí. Me gustaría que hagamos una oración, si me lo permiten. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor, y te damos toda gloria y toda honra. Es importante, Señor, que podamos entender, para no ser engañados ni por Satanás ni por nosotros mismos, que podamos nosotros alcanzar el nivel de discernimiento necesario, conforme a la altura de la estatura de cada un hermano como se encuentre. Algunos tendrán una altura más pequeña, otros más alta, porque quizás tienen crecimientos diferenciados entre unos y otros, porque algunos tendrán una edad espiritual y otros otra, algunos serán maduros, otros todavía seguirán siendo inmaduros. Pero, Señor, tenemos la meta de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y mientras caminamos en este camino, necesitamos, Señor, tener el discernimiento de tu Espíritu, que se adquiere, y de tu palabra, que se adquiere cuando uno tiene esa sensibilidad. Señor, oro a ti por mis hermanos que quizás, afectados por factores externos, agobiantes, quizás
han tomado decisiones erradas, equivocadas, o piensan que esas decisiones son las mejores, como cuando Judas se fue a los sacerdotes creyendo que era una buena decisión. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, nos unimos en oración con nuestros hermanos que nos acompañan desde sus casas, para que la revelación, tu palabra, la exhortación, la enseñanza de tu Espíritu, a través de tu palabra y de tus siervos, los que fuimos enviados, puestos por ti, levantados por ti para la enseñanza de tu palabra, llegue al corazón de nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús. De modo que con ese discernimiento en el cual deben ir creciendo, sean edificados una y otra vez. Te lo pedimos, te lo agradecemos y te damos gracias, Señor, porque en ti está puesta nuestra confianza. Y toda la gloria y toda la honra es para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.